Muy buenas noches. Bienvenido al Gato al Agua en el Toro Televisión y gracias por que, si no me equivoco, es la primera entrevista que se concede después de lo que pasó ayer en las Cortes y antes de la Asamblea Extraordinaria de Vox. Porque vamos a ir por partes. Porque ¿cómo evalúa usted lo que ocurrió en las Cortes ayer? Bueno, yo creo que es una demostración de hasta qué punto ha llegado el gobierno de España, un gobierno sin escrúpulos, entregado a todos los enemigos de España, entregado a todos aquellos que no tienen ningún interés en que a España le vaya bien, y ayer se demostró cómo son ellos los que tienen la sartén por el mango y chantajean al gobierno permanentemente. Y el gobierno, una vez más, paga la factura con la integridad del Estado, cediendo en este caso las competencias de manera apresurada, en un día, en un asunto que no estaba ni encima de la mesa. ¿Qué nos dan? ¿Qué exigimos? Las competencias en materia de inmigración que se dan a Cataluña, de repente, cuando son unas competencias que claramente definen la integralidad de un Estado, que son unas competencias esenciales, que deberían estar en el poder central. Nosotros pensamos que todas, realmente, pero algunas muy especialmente. Y en realidad, los separatistas, los cómplices de Sánchez, tienen la sartén por el mango, pero menos de lo que la van a tener en el futuro, porque todavía el gobierno tiene cierto poder mientras no se aplica la ley de amnistía. Todavía hay una especie de negociación, una negociación bastante sucia, bastante alejada de los intereses de los españoles, ¿no? Parece que se ha convertido en la soberanía nacional, la sede de la soberanía nacional en un mercado persa, ¿no? Y yo creo que eso es verdaderamente demoledor y preocupante para los españoles, pero yo creo que hay esperanza porque además de ser un gobierno sostenido en la mentira y en la traición, es un gobierno completamente frágil. Y como está sostenido en la mentira y en la traición, perecerá precisamente entre mentiras y traiciones. Mientras perece, lo que hay es una formidable cohorte mediática que lo sostiene y por lo que se va viendo mucho interés cruzado también, con frecuencia inconfesable, y al otro lado una oposición que queda o bien atónita, como en el caso del PP, o bien silenciada, como en el caso de Vox. En ese contexto, ¿la Asamblea Extraordinaria qué función tiene? Bueno, la Asamblea ordinaria se iba a celebrar en el mes de marzo y ha sido adelantada pues poco más de 35 días, ¿no? En realidad porque se han adelantado a su vez las elecciones gallegas. Muy probablemente tengamos elecciones vascas en abril, hay elecciones europeas en el mes de junio y yo creo que era oportuno resolver todo el relevo en Vox para poder afrontar una situación muy grave para España, no solo en este año, sino en los próximos 4 años. Desde luego yo quiero afrontar las elecciones como, en este caso, como candidato a revalidar la presidencia de Vox, no en precario, no alargando los procesos congresuales, sino sometiéndome ya al veredicto de los afiliados y volviendo a pedir su confianza. Hablando de relevos, es inevitable hablar de la gente que entra, que sale, que pasa a la primer plano de la escena, que da un paso atrás y se queda en el segundo plano o simplemente desaparece de ella, y que tantos comentarios ha suscitado prácticamente en todas partes en estos últimos meses. El último, por ejemplo, el de Carla Toscano. Bueno, yo creo que ese es un proceso natural en todas las organizaciones, no solo en las políticas, ¿no? En los medios de comunicación. Pues si uno ve quienes presentaban aquí las tertulias hace unos meses, pues ve que se va cambiando, se incorpora gente nueva. Yo creo que es un proceso natural, que es un proceso bueno y que hay que afrontarlo con normalidad, ¿no? Bueno, después de este llamamiento a mi relevo en el gato al agua, vamos a contar una historia que no va a ser la de qué está pasando dentro de Vox en este momento, sino que yo querría enfocar más bien como el camino que ha llevado a Vox a la situación actual, porque estamos hablando de apenas 5 años, en realidad, desde el gran salto del partido. Antes de aquel gran salto, la imagen de Vox era esta que vamos a ver en pantalla. Aquellos tiempos heroicos que creo que Santiago Abascal va a poder ver en el monitor y que no sé a lo que le va a recordar. Subido en una caja de frutas con un altavoz en una calle. Creo que esto era en Sevilla, ¿no? Si no me equivoco. Ya, eso es el año 2015, la primavera del 2015, en unas elecciones autonómicas andaluzas en las que no teníamos ninguna posibilidad y de hecho no tuvimos ningún éxito, como pasó también ese mismo año, en diciembre, en las elecciones generales, como volvió a ocurrir en el año 2016 en las generales, pero seguimos intentándolo porque teníamos la convicción de que aquello que estábamos defendiendo coincidía con el sentir
mayoritario de la sociedad española, no con un sentir importante, sino con el sentir mayoritario de la sociedad española. Y seguimos ofreciendo ese discurso hasta que finalmente nos encontramos con nuestro electorado, para sorpresa de muchos, no tanto para la nuestra, ¿no? En realidad esta era la pregunta, es decir, ¿por qué insistir? O sea, uno se mete en política, uno tiene unas ideas, Santiago Abascal venía además de una trayectoria en el Partido Popular conocida, ¿verdad? Y dura, por otra parte, empieza con una aventura los primeros años, y son 5 años, ¿eh? O sea, son amargos, no cosechas la acogida que esperabas entre el público y, sin embargo, permaneces ahí encima del palé. Y la verdad que se pasaba mal, ¿eh? Porque daba mucha vergüenza subir encima de ese cajón y de manera espontánea empezar a dirigirse a quienes pasaban por la calle, y eran muy poquitos los que se pasaban. De hecho, lo he contado más veces, llevábamos un grupo de figurantes para no estar demasiado solos, que nos acompañaban de banco en banco, porque cada 500 metros subíamos en un banco y montábamos todo aquello, y había 15 personas que nos acompañaban y se ponían como espectadores, y de repente eso animaba a que algunos que pasaban por ahí se parasen. O sea, era realmente un intento bastante vergonzoso y desesperado de hacer que el mensaje llegase, pero al final, más allá de que yo sea pues el mismo, ¿no?, que está en ese banco, bueno, el mismo con todo lo que llevo encima, pero lo importante es que yo sigo diciendo las mismas cosas, y Vox sigue diciendo las mismas cosas. Antes me preguntabas, ¿no?, hay personas que ya no están, ya, pero Vox sigue diciendo las mismas cosas. ¿Han cambiado personas en la redacción del Gato al Agua? Sí, pero esta casa, el Toro TV, sigue con una misma línea editorial y defendiendo las mismas cosas. Y yo creo que eso es lo verdaderamente importante, y no estoy insistiendo en el relevo de José Javier Esparza. Veía yo una insistencia particular. En fin, el momento de la explosión de Vox fue el momento seguramente en el que el problema nacional saltó con un auténtico estallido a los ojos de la opinión pública a partir del golpe de Estado catalán. Bueno, incluso un poquito antes. Realmente fue en el año 17, pero incluso antes del golpe de Estado de ese otoño se produjo el atentado de Barcelona. El atentado islamista de Barcelona en el mes de agosto tuvo también consecuencias para Vox. Es verdad que nosotros llevábamos mucho tiempo clamando en el desierto contra las políticas de inmigración masiva y contra las consecuencias de la llegada de una inmigración islámica que era incapaz de adaptarse a convivir con nosotros y a respetar nuestras leyes y nuestras costumbres. Alertamos del peligro del terrorismo islamista y aquello ocurrió. Hubo personas que nos habían escuchado y yo recuerdo que inmediatamente después de aquel atentado fueron muchísimas las personas que se acercaron a Vox, que se enrolaron, que se afiliaron. Luego llegó el golpe de Estado separatista y realmente la posición de Vox fue la más firme, no solo porque fuimos los únicos que planteamos inmediatamente la intervención de la Generalidad de Cataluña, fuimos los únicos que planteamos la ilegalización de los partidos separatistas, sino que además fuimos los primeros en acudir a los tribunales y presentar querellas contra los golpistas, antes de que lo hiciera la Fiscalía General del Estado, antes de que la Abogacía del Estado lo hiciera, y aquello fue determinante en el crecimiento de Vox. Ahora entraremos en eso porque fue precisamente determinante, un hito absolutamente decisivo, pero todos aquellos sucesos del año 2017 hicieron que mucha gente mirara a Vox por primera vez, y entonces tuvo lugar el acto de Vista Alegre, y en aquel acto de Vista Alegre un célebre discurso de Santiago Abascal, aunque solo sea por un trocito, en el que millones de españoles se sintieron reconocidos, y ese trocito fue este. ¿Que queréis a España? Fachas. ¿Que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar? Xenófobos y fachas. ¿Que os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos y a miles de políticos inútiles y traidores? Centralistas madrileños, aunque seáis de La Coruña, de Lérida o vascos como yo. Y muy fachas, por cierto. Que rechazáis la ley de memoria histórica, que ataca la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra. Franquistas y fachas. Que no admitís que se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género. Machistas y fachas. Porque los sanbenitos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quito Ra nos los ponemos como medallas en el pecho.
fachas. Es interesante porque aquel acto en realidad lo que hizo fue tocar con una fibra que inconfesable para muchos millones de españoles, es verdad, y por así decir, quitar el tapón de los complejos, ¿no? Yo creo que fue muy importante porque la izquierda tenía atenazada a media España a través de una serie de insultos y de epítetos que impedían que hablásemos con libertad. Había una serie de debates que se habían declarado completamente clausurados, habían decretado el fin de la política con la llegada del consenso, que era una especie de dictadura de la corrección política, y no se podía hablar de muchas cosas. Daba igual el género, la inmigración, la legalización o ilegalización de los separatistas, lo era todo, ¿no? Y bueno, en ese discurso dijimos aquello, y lo único que ha cambiado desde entonces, insisto en la idea, bueno, aparte del color de mi pelo y de mi barba y la edad, pues todo sigue igual, porque seguimos diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y lo digo porque durante todos estos meses hemos escuchado que había facciones, que si liberales, conservadores, que si los herreros, unos de una secta, los otros de otra, bueno, unas invenciones absolutamente fantasiosas, novelescas, truculentas, de todo tipo, pero lo cierto es que Vox sigue diciendo exactamente las mismas cosas. Yo creo que las dice mejor, con más información, con portavoces cada vez más preparados, mostrando que en Vox hay relevo, pero sigue diciendo las mismas cosas, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de eso, la verdad. Estamos poniendo en perspectiva deliberadamente todo lo que ha sido Vox en estos últimos, sobre todo, 5 años, más que nada para tratar de poner todo en su contexto, porque no se entiende en la actualidad si uno mira atrás de dónde viene. El retrovisor hay que ponerlo siempre. También, por cierto, para Pedro Sánchez, ¿verdad? En el caso concreto de Vox, otro momento absolutamente estelar, efectivamente, aunque fuera por una causa desdichada, fue la actuación en tribunales contra los golpistas del 1 de octubre. Fueron jornadas en las que hay que recordar que solo Vox y Miguel Durán, si no me equivoco, acudieron a los tribunales para hacer una denuncia que el Estado no osó hacer. Aquello fue verdaderamente inconcebible, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con la cobardía que el Partido Popular había mostrado para enfrentarse a los separatistas. Yo creo que probablemente Vox presta en ese momento, en ese instante histórico, el mayor servicio a la patria que ha desempeñado durante todo este tiempo, ¿no? Quizás solo por detrás de lograr entrar en las instituciones y dar voz parlamentaria a millones de españoles, que eso yo creo que es un hito importantísimo también. Pero lo que se logró con aquellas querellas que empezaron en los tribunales de Barcelona y que acabaron en el Tribunal Supremo fue importantísimo porque arrastró también a la participación de otras instituciones. Yo creo que en aquel momento el discurso de Su Majestad el Rey, la reacción social en la calle y la acción de Vox en los tribunales y finalmente la respuesta de la justicia, que hay que recordar que se quedó, desde nuestro punto de vista, por debajo en cuanto al castigo de lo que merecían los separatistas. Para que la sentencia fuese por consenso, se les condenó por sedición y no se les condenó por el otro delito que era, que ya se me ha olvidado ahora el nombre, el de rebelión, el delito de rebelión, que era el que realmente habían cometido, porque solo una mayoría de los jueces lo pensaba, pero no todos. Es por intentar tener una sentencia unánime se hizo aquello, y hoy vemos que da igual, que fuera unánime, que fuera por mayoría, porque ha llegado un gobierno que ha amnistiado todos esos delitos. Los que no, y cuando no puede amnistiarlos, los cambia, ¿no? Para que se puedan cometer tranquilamente, y ha puesto en riesgo la unidad nacional, ha puesto en riesgo el orden constitucional y la legalidad. Hay que recordar que en aquel momento, un poco antes de aquel momento, fue también Vox la fuerza pionera en un lema que hoy ya corre abiertamente por las calles desde hace años en España, que es el de Puigdemont a prisión, cuando apareció Rocío Monasterio con aquellas esposas, ¿verdad? No llegó a entrar en prisión, pero porque se escapó, porque si no habría entrado. Y también, y además aquí hay una cuestión táctica que quizás se pueda preguntar, en el momento de lo que se llamó la revolución de los balcones. Es decir, cuando España entera empieza a poner banderas de España en sus balcones, rompiendo, por cierto, con un tabú de muchos años atrás, cuando solo sacabas la bandera, si acaso, cuando jugaba la selección, ¿verdad? Y nadie tenía, en fin, nadie osaba hacer esas manifestaciones de patriotismo. Aquí Vox, es verdad, fue una fuerza vertebral, sin embargo, no acaparó el movimiento.
¿no? Bueno, y de hecho que no nos corresponde acaparar el movimiento, porque yo creo que en la recuperación del patriotismo Vox ha jugado un papel muy importante. Los mítines con banderas de España llenando por completo el espacio de los locales no eran habituales en España hace 10 años. Y yo creo que eso lo ha logrado Vox, pero es verdad que había habido un movimiento social importantísimo en España que ya había ido recuperando ese patriotismo, tanto a través de la AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, presidida por José Alcaraz en aquel momento de la rebelión cívica contra Zapatero, como la movilización de la Fundación de Naes, también con muchas convocatorias, una fundación que se llamaba Para la Defensa de la Nación Española, y también de manera incipiente y quizá más tímida habían empezado a hacerlo en el País Vasco movimientos como el Foro Dermo, como Basta Ya, años antes. Había habido un proceso de recuperación del patriotismo. Al principio la movilización social era en defensa de las víctimas del terrorismo, es decir, humanitaria. Después se convirtió en constitucional, en defensa de la legalidad. Algunos entendíamos, yo creo que tú esto lo recuerdas bien, que faltaba algo, ¿no? que parecía que había miedo a hablar de España como nación, que había miedo a hacer una referencia a la patria, que es la base de la Constitución y de nuestra historia, de nuestra convivencia, y algunos creíamos que era necesario la recuperación del orgullo patriótico, de los símbolos nacionales, que los himnos sonasen más allá de los cuarteles, en los actos de la sociedad civil, y yo creo que eso ha cambiado de manera extraordinaria. Es verdad que también hubo importantes contribuciones del mundo deportivo en España, pero yo creo que se ha producido un gran cambio en España en los últimos 20 años a favor, encontrándonos en una situación terrible, porque a la vez que una gran parte de la sociedad española se ha sacudido los complejos y ha recobrado el valor para sentir orgullo de la propia patria, pues otra parte está dando la mayoría a una izquierda que se alía con los golpistas y con los separatistas. Y hace poco más de 4 años, es que hay que subrayarlo, porque es que todo ha pasado tan deprisa, ¿verdad? Pero hace poco más de 4 años entra Vox en el Parlamento. Y entra con 52 diputados. Y a partir de ese momento se convierte en una fuerza un poco, ¿cómo decir?, extravagante, porque por un lado está la derecha, pero la derecha no le quiere, la izquierda descubre que tiene ahí un pim pam pum, les disgregan a ustedes por el hemiciclo para que no formen grupo compacto, y Vox se atreve a presentar una moción de censura. Y entonces, bueno, pero la primera, efectivamente, sí. Y cuando mucha gente pensaba, la buena gente que había votado en su día al PP y tal, y que luego votaba a Vox o lo que fuere, que era posible una unión de las derechas, en aquel discurso, en aquel debate de la primera moción de censura, creo que fue, cuando aparece el entonces líder del Partido Popular, hoy prácticamente olvidado por la historia, Pablo Casado, y dice esto. Y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. No sé cuál es su idea de patriotismo, pero ya no lo concibo como un insulto a los que dan su vida por la libertad de todos, especialmente cuando han sido tus compañeros. El ciudadano que asistió a este momento se quedó enteramente patidifuso, porque no se veía la razón del ataque. Los que además conocíamos a Pablo Casado doblemente, porque era obvio que él jamás había pensado eso. Bueno. Y de repente desciende sobre las Cortes, suelta esto y se convierte en otra persona diferente a la que era. ¿Y por qué? Bueno, doblemente los que le conocíais y yo que le conocía también, triplemente, pero yo no puedo hablar de este asunto sin decir algo muy importante, y es que yo ya he aceptado las disculpas por este discurso y por esta intervención, y me parece importante que se sepa, más allá es importante que se sepa, efectivamente, de que evidentemente pues fue un discurso muy desafortunado, en el que pues algunos supongo que le calentaron la cabeza a Pablo Casado, pero lo importante, más allá de lo que dijo Pablo Casado en aquel momento y lo que sigue haciendo el señor Feijóo ahora, es que el Partido Popular, la dirección nacional del Partido Popular, está más preocupada por hacer oposición a Vox que por hacer oposición al Partido Socialista. Está más preocupada por la existencia de Vox que por echar a Pedro Sánchez. Y yo creo que ese es el problema de España, mostrado en aquel discurso tan equivocado y mostrado también durante la última campaña electoral, con un Partido Popular que atacó y mandó a atacar a Vox, y con un Partido Popular que a la vez tendía permanentemente la mano a Pedro Sánchez, y que después del golpe
a la Constitución dado por Sánchez en este pacto infame, sigue tendiendo la mano a Pedro Sánchez en multitud de acuerdos parlamentarios, en el reparto de las comisiones del Congreso y del Senado, en un acuerdo de reforma constitucional, en un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, en el que aceptan un mediador extranjero para arreglar problemas españoles. Es verdaderamente inconcebible. Yo creo que el Partido Popular tiene, por desgracia, más preocupación con Vox que con el Partido Socialista. Cuando digo el Partido Popular, me refiero a la dirección nacional del Partido Popular, porque es verdad que en estos momentos gobernamos con líderes regionales del Partido Popular en regiones muy importantes de España y los acuerdos están siendo satisfactorios. Mucha gente, por lo que además se vio en la última convocatoria electoral, al parecer ha tratado de encontrar en el Partido Popular una solución más segura para sus preocupaciones que Vox, que al fin y al cabo viene con el estigma puesto de un partido demasiado vehemente, por utilizar un término amable. La verdad es que cuando uno sigue la trayectoria de Santiago Abascal, por los últimos meses, semanas, en fin, por las calles de España, lo que ve continuamente es un enorme cariño popular. Cariño que ha crecido y, sin embargo, en votos ha bajado. Es verdad que ha bajado proporcionalmente menos que la representación parlamentaria, pero en todo caso ha sido un descenso notable. Y a uno le viene a la cabeza aquello que le pasó a tantos líderes de la derecha española desde los años de la transición, que terminaban diciendo aquello de queredme menos y votadme más. Dicho lo cual, aquellos líderes no conseguían ni siquiera escaños. No conseguían prácticamente ni tener representación parlamentaria o una representación muy exigua. Y yo digo esto porque, claro, Vox tuvo un éxito gigantesco cuando obtuvo 52 escaños. Pero Vox ha tenido un gran éxito, logrando permanecer como tercera fuerza en mitad de unos ataques brutales y logrando mantener el apoyo de más de 3 millones de españoles y logrando sostener 33 escaños. Y yo creo que, quizá por la desesperación lógica de quienes verdaderamente sufrimos por el futuro, por el presente y por el futuro de España, y queremos más. Pero lo cierto es que nos hemos acostumbrado muy rápido a la entrada de Vox en las instituciones como si fuera algo normal, previsible. Y queda feo que lo diga yo, que he liderado el proyecto, con la ayuda de otras muchas personas, creo que lo que se ha hecho por parte de Vox, de sus dirigentes, de sus militantes, ha sido una gesta, ha sido una proeza histórica. Es verdad que peleamos con ese dilema de muchas personas por lo que llaman el voto útil, que no es más que el voto del miedo que los dirigentes del Partido Popular agitan. Nosotros sabemos que muchísimas personas que votan a esa otra fuerza política realmente comparten el programa de Vox antes que el del Partido Popular, pero a la hora de votar les han convencido de que es mejor votar al que parece que va a quedar primero. Y eso es algo contra lo que luchamos. Además, y mucho más importante, contra la demonización que vino de los propios medios de la derecha. Ahí es donde yo quería ir precisamente, y la siguiente pregunta que tenía apuntada en la cabeza era qué piensa Santiago Abascal cuando oye a tanto columnista de derecha, en fin, el suavizán de derecha, decir aquello de que en España la derecha no ganará sencillamente porque Vox existe y que Vox tiene que dejar de existir para que la derecha gane. A los que quieren que me suicide, ¿no? Que nos suicidemos, ¿qué pienso de ellos? Pues pienso que a ver quién les paga, ¿no? Pues alguien los pagará para decir esas sandeces, pero da igual, yo no me lo tomo como algo personal. Yo lo que creo es que tenemos una obligación de representar a todos esos españoles que antes estaban políticamente huérfanos y que hoy tienen un partido que les representa. Y Vox no va a desaparecer. Por muchas mentiras que propaguen sobre Vox todos los días en los medios de comunicación, por muchas divisiones internas que se inventen, por muchas corrientes ideológicas que traten de impulsar desde los medios de comunicación. Ahora iniciamos un proceso interno asambleario. Bueno, vamos a ver dónde está el candidato de los medios de comunicación, a ver dónde aparece, vamos a ver a quién convencen los que desde una redacción, desde una emisora, desde el despacho de un periódico, quiere intentar condicionar o dirigir a un partido como Vox, a ver cómo convencen a sus afiliados. Vamos a verlo, ¿no? El día 27 los afiliados de Vox todos podrán votar a una nueva dirección y todos los afiliados de Vox podrían presentarse a este proceso electoral. Vamos a ver si Vox está tan dividido, tan herido de muerte como dicen, porque en los últimos 10 años pues seguro que han sido más de 10 veces las que estos mismos medios han decretado la muerte de Vox. Y vuelven a hacerlo ahora. Y lamento decirles que van a tener que esperar. Nosotros no somos ni Ciudadanos ni Podemos. Ni UPyD.
Ni UPyD. Tuvo una representación mucho más pequeña y quizá no se puede comparar, pero Ciudadanos y Podemos tuvieron representaciones muy importantes y las perdieron muy rápidamente. Unos porque ni siquiera tenían un partido, era un magma de organizaciones, de intereses y porque no puede sostenerse un partido que no cree en la nación, que no es capaz ni de tener respeto a la bandera, un partido nuevo, porque los españoles quieren a España. Y el otro porque en realidad no estaba sostenido sobre valores fuertes. Y Vox está sostenido sobre valores muy fuertes, sobre anhelos de una parte muy importante de la sociedad española, sobre principios que no se ha inventado un partido, sino que nos los han transmitido los abuelos de nuestros abuelos. Y eso no se borra de un plumazo, hombre, salvo que los dirigentes de Vox nos volvamos locos y empecemos a defender otra cosa. Pero mientras mantengamos el timón firme y sigamos diciendo las mismas cosas que hemos dicho siempre y sigamos respetando a los electores que representamos, pues yo creo que hay futuro para rato y que Vox será un día la primera fuerza de la sociedad española. La nación, precisamente. Si un fantasma recorre Europa, por utilizar el tópico marxiano, ya me perdonará usted, es la idea de la nación, precisamente. Es lo que estamos viendo prácticamente en todas partes en Europa ahora, donde hay unas conmociones políticas profundísimas. Creo que el ejemplo más claro es el de Giorgia Meloni en Italia, pero está el ejemplo de Orbán en Hungría, están los grandes cambios que han ocurrido en países como Holanda, como está ocurriendo en Alemania, con partidos que no forman parte de la misma escudería europea de que Vox, como es el caso del Partido de la Libertad en Países Bajos o Alternativa por Alemania en Alemania, ellos están en otro grupo, pero que también evidentemente están conmocionando la vida pública, hasta Argentina, con un caso, es verdad que muy diferente a todo lo que pueda existir en el mundo, como es el caso de Javier Milei. Y ahí la postura de Vox, en cuanto a proyección internacional, ha sido la de alinearse con buena parte de estos movimientos. Bueno, en realidad con todos, porque hay coincidencias muy importantes, aunque el catalizador a veces es distinto en función del país. En Holanda lo ha sido la inmigración islámica, que no desea adaptarse a la convivencia en un país europeo. En Argentina ha sido la reacción frente a una casta kirchnerista, socialista, que ha arruinado al país y ha sumido a un país próspero como Argentina en la hiperinflación y en el saqueo. En otros lugares la reacción ha sido la defensa de una identidad, de unos valores, la defensa de la familia, como ha ocurrido en Hungría o en Polonia. Han sido distintos motivos. Vox comparte todos ellos y por lo tanto tenemos alianzas con todos esos grupos. Algunos forman parte del grupo de los conservadores y reformistas en el que nosotros estamos inscritos dentro del Parlamento Europeo y otros forman parte de otros grupos como Identidad y Democracia y algunos no están adscritos a ningún grupo parlamentario, como es el caso de Víctor Orbán en Hungría. Pero nosotros hemos sabido tejer una red de relaciones internacionales que ha sido evidente para la sociedad española. Yo creo que hoy Vox es el tercer partido político de los españoles, pero es probablemente el partido que muestra un mayor apoyo de aliados internacionales. Y yo creo que eso es verdaderamente importante. Tenemos a finales de enero, el 27, ¿no?, la Asamblea Extraordinaria. Eso es. ¿Y qué va a decir Santiago Abascal en esa Asamblea? Pues lo mismo que siempre. Diré cosas nuevas porque las cosas están peor, pero volveremos a comprometernos a seguir defendiendo aquellas banderas que decíamos que estaban arrojadas al suelo y que hemos levantado. Banderas, no solo me refiero a las banderas simbólicas de la patria, sino a principios que habían sido zaheridos y no defendidos y que sin embargo comparten muchos españoles. Nosotros vamos a seguir por la misma senda. Yo lo que propongo es continuar, resistir y dar y tener esperanza, pero no solo eso, tener entusiasmo, porque no nos vale con la esperanza. Necesitamos tener entusiasmo para salvar a España. Porque además España merece eso, no simplemente una pasividad de que nosotros luchemos a ver qué pasa. Yo creo que es muy importante tener la convicción y mostrar la convicción de que este es un gobierno, como decía antes, sostenido en la traición y la mentira, pero también un gobierno realmente frágil, al que si le damos batalla sin cuartel, pronto caerá. Si somos capaces de votar contra todas las iniciativas de este gobierno, diga lo que diga,
si lo hacemos no solo nosotros, sino aquellos otros que dicen liderar la oposición, estoy convencido de que este gobierno tiene los días contados. Supongo que lo de los días contados no se puede decir, ¿no? Porque es una expresión coloquial. Aquí sí. Porque aquí uno utiliza una expresión coloquial y enseguida se produce una cacería de brujas. Cosas terribles, o sea que tampoco. Precisamente sobre este último asunto quería yo que versara la última pregunta, porque es año electoral. Los años electorales son terribles. Es decir, el mercado de la opinión se convierte en un bazar turco donde vuelan como si fueran armas arrojadizas todos los argumentos. Y con tanta campaña electoral como va a haber, parece claro que la gran confrontación a efectos retóricos, y además convenientemente ventilada por buena parte de los medios de comunicación, en realidad va a ser PP contra Vox y Vox contra PP. No voy a pedir una respuesta para los medios, porque esa no tiene mucho sentido, no les afecta, pero sí para el votante. Para el votante que, como ha ocurrido en este programa, en El Gato varias veces, dice, ¿por qué no se entienden, por favor? ¿Qué se le puede decir al votante de derecha social que siente con dolor el conflicto? Pues yo lo comprendo, pero que la responsabilidad es clara. Cuando dos quieren entenderse, se entienden. Nosotros nos hemos querido entender con el Partido Popular para hacer una oposición coordinada y fuerte. Y lo hemos logrado. En Castilla y León, lo hemos logrado incluso en lugares tan difíciles como Extremadura, lo hemos logrado en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en las Islas Baleares, y le hemos hecho el mismo planteamiento a la Dirección Nacional del Partido Popular, que no tiene ningún interés en entenderse con Vox y que responde con hostilidad este miércoles en las votaciones en el Congreso, iba a decir, fueron en el Senado porque estamos haciendo una obra importantísima para instalar la traducción simultánea, entonces no podíamos estar en el Congreso, tuvimos que irnos al Senado, ¿no? Nosotros votamos a favor de la enmienda a la totalidad que el Partido Popular presentaba contra la ley de amnistía, pero cuando se votó la enmienda a la totalidad que había presentado Vox, el Partido Popular votó en contra. Bueno, si no están de acuerdo, comprendo que no la apoyen, pero bueno, una abstención. No, votaron en contra. O sea, hay claramente una hostilidad que viene solo de un lado. Entonces, decías que los siguientes meses van a estar caracterizados por un PP contra Vox y un Vox contra el PP. No, un PP contra Vox, seguro, al menos el Partido Popular Nacional, Génova, 13. Y Vox con los españoles y con sus ideas. Vox no va a estar contra el Partido Popular, Vox está contra este gobierno. Y como estamos contra este gobierno, no vamos a llegar a un acuerdo que no tiene ninguna urgencia para reformar la Constitución, ni vamos a aprobarle ningún decreto, diga lo que diga e incluya lo que incluya, ni vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo para repartirnos la presidencia de las comisiones parlamentarias, ni vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y esas cuatro cosas las ha hecho el Partido Popular, porque nosotros sí nos creemos que hay un golpe de Estado. El Partido Popular no. El señor Feijóo solo se lo cree los domingos, convoca a los españoles y les estafa. Les dice que hay un gobierno muy malo, un gobierno que está golpeando a la Constitución, y llega el lunes y pacta en el Congreso con los socialistas. Nosotros no vamos a engañar a los españoles ni vamos a contribuir a ese engaño. Santiago Abascal, si todo sale mal, ¿volvería a la caja de fruta a estas alturas? Yo estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y hacer lo que haga falta porque tengo verdadera fe en aquellas cosas que estamos defendiendo. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, Santiago Abascal. Nosotros nos vamos a la publicidad. Dentro de un instante entran los contertulios de esta noche, Teresa Gómez, Miguel Ángel Quintana Paz, Carlos Astiz y Adolfo Prego. Vamos a comentar las cosas que ha dicho Abascal, aprovechando que él no va a estar, y lo que ocurrió ayer en el Senado. Hasta ahora mismo.